buenos días. Supongo que mi cara os sonará familiar de la conferencia previa, para el que la haya visto por vídeo. Soy Rubén de Diego, soy uno de los profesores de la asignatura. Están además Rafael Herradón y José Antonio Sánchez, también profesores de la asignatura. Y hoy, pues mirad, tengo el gusto de presentaros a Francisco Ramírez Corchado, antiguo alumno de la escuela, un alumno que está invitado a venir hoy aquí porque, pese a ser casi un recién licenciado, ha compatibilizado su trabajo y sus estudios y ha tenido una trayectoria profesional que hemos considerado muy interesante que nos la cuente y os la cuente, sobre todo que os la cuente a vosotros. Él trabajó en Telefónica Investigación y Desarrollo, en temas de telefonía móvil, sobre todo relacionados con 4G, y ahora mismo, pues como podéis ver, es el Head of Portfolio para los temas de Telefónica. Él nos lo cuenta en una de las compañías que ya no podemos decir que es emergente. Hace 5 años era emergente, hoy en día es consolidada, que es ZTE. Paco, muchas gracias por venir y bueno, pues todo tuyo. Bueno, lo primero, muchas gracias a Rubén por la invitación y muchas gracias a vosotros por estar aquí. El principal motivo de que esté aquí es eso, lo que ha dicho Rubén, que poder compartir con vosotros cómo ha sido un poquito mi corta vida profesional de casi 10 años y ver lo que un ingeniero debe hacer. Todo esto siempre vinculado con la realidad, que es lo que vienen siendo las tecnologías y la evolución. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta va a ser la agenda, va a ser una introducción para explicaros cómo ha sido mi trayectoria profesional, comentaros muy por encima la evolución de la red de acceso fijo y móvil, esto cómo está implantado en los mercados, cuál ha sido y cuál es el estado a día de hoy de la telefonía móvil y toda la parte de acceso fijo, y como último punto, el que os va a tocar a vosotros y más vais a tener que participar, la evolución de los ingenieros. Entonces, bueno, os cuento un poco mi experiencia. Tengo casi 10 años de experiencia. He trabajado en Telefónica I+D y ahora actualmente en ZTE. Bueno, Telefónica I+D, espero que la mayoría de vosotros conozcáis esta empresa. Es la parte de innovación del grupo de Telefónica y de hecho es el primer centro privado de I+D de España, ¿de acuerdo? Actualmente Telefónica I+D está colaborando con más de 42 países. En un mundo como el de hoy se tienen muchas relaciones con todos los continentes. Y luego está ZTE, que como bien ha dicho Rubén, ya no es una compañía emergente. Y de hecho me gustaría lanzaros la primera pregunta. ¿Quién de vosotros conoce ZTE? Vale, poquita gente. Veo. ¿Me puedes decir algo de ZTE? Fabrica terminales móviles y también equipos para telecomunicaciones. Vale. ¿Algo más que aportar por allí? ¿Al fondo que había alguna...? Vale. Pues eso es, efectivamente. ZTE es un proveedor global y líder en el tema de las telecomunicaciones. Es una empresa china que a día de hoy es una de las empresas que más I+D tiene. Como veis, siempre he estado vinculado en estas dos empresas durante los 10 años en empresas que son muy potentes en el área de I+D. ZTE, a pesar de no ser conocida, posee 18 centros de I+D, sobre todo enfocado en China, pero tiene 2 centros en Europa y tiene otros 2 centros en Estados Unidos. Un tema importante y en el que no quiero entrar es que es la empresa de mayor capitalización bursátil. ¿Qué quiere decir esto? Que cotiza en bolsa, que a pesar de ser una empresa china y que en China parece que está todo cerrado por el tema político que tienen, esta empresa da cuentas de sus resultados. Por lo tanto, como vemos, se están expandiendo. China está saliendo al exterior en cuanto a la parte de terminales móviles, que es por eso que parece que ahora se empieza a conocer, parece que la parte de red es más desconocida entre los usuarios, como sois vosotros, alumnos de primer año. ZTE en la parte de terminales es el cuarto fabricante a día de hoy. Como veis, a pesar de no ser conocido, es el cuarto fabricante a nivel mundial. Entonces, bueno, pues empezar por ahí para que me situéis y como bien ha dicho Rubén, hace poco me he licenciado. Lo que pasa es que he estado muchos años compatibilizando la escuela con el trabajo. De hecho, a pesar de hace poco que he terminado, ahora sigo estudiando. En estos momentos estoy estudiando un MBA, también de la Politécnica, un máster en Administración de Empresas, que me ayuda con mi evolución en el trabajo. En estos 10 años he estado muy enfocado en la parte técnica y ahora estoy evolucionando en cómo evaluar un producto desde el punto de vista comercial. ¿Vale? Entonces, empezamos un poquito
con lo de ZTE, para que veáis un poquito las líneas, que conozcáis. Bueno, ZTE es muy grande, estas son las 8 líneas que tiene desarrollo, y ver la parte de terminales, la parte de tecnologías wireless como MTS, GSM, LTE, acceso fijo, core, transporte, cloud, que está tan de moda, y yo estoy enfocado en esta parte, la parte de smartphones, de tablets, de modems USB y soluciones alrededor de la telefonía móvil. Entonces vamos a empezar con la evolución de la red de acceso fijo y acceso móvil. Por contaros un poquito de historia, Graham Bell en 1915 fue el primero que realizó la primera llamada a Thomas Watson, ¿vale? Desde aquí, hace prácticamente 100 años desde que se hizo la primera llamada telefónica. Y entonces lo que os quería contar un poquito es la evolución desde que se realizó esa primera llamada, cómo desde la implantación del servicio telefónico básico a establecer líneas de teléfono que empezara a permitir la comunicación entre distintas regiones, pasando a la línea RDSI, la línea de red digital de servicios integrados, donde ya a través de una misma línea podíamos tener voz y datos al mismo tiempo. Y empezamos a pasar a la banda ancha. La banda ancha, donde empezamos a usar el cable coaxial y sobre todo lo que ya vosotros deberíais conocer, porque la mayoría de vosotros tendréis en casa, es tecnologías como el ADSL y el VDSL, en el que tenemos en casa, podemos realizar llamadas y tener datos y con un ancho de banda suficiente para poder acceder a todos nuestros servicios. ¿Cuáles son las redes fijas, la red de acceso fijo que tenemos hoy en día? Pues lo que os he comentado. Más o menos, la mayoría de vosotros, contaréis con una ADSL, con un VDSL, con unas velocidades entre 10 y 18 megas, por ahí, muy dependientes de las distancias. Como podéis ver, la limitación que teníamos ahora con el par de cobre es que no podíamos cubrir largas distancias desde el acceso, desde el punto de abonado, o sea, nuestras casas, hasta la central más cercana. En VDSL se ha mejorado la tecnología añadiendo más canales de datos, con lo que podemos aumentar las velocidades hasta 40, 50 megas, 30 o 20 megas, pero volvemos a tener limitaciones en distancia. Todo esto lo estudiaréis en distintas asignaturas. De hecho, está aquí Carlos, que va a ser una de las personas responsables de daros estas asignaturas en el futuro, y os explicarán en qué consisten. Y a día de hoy, que está muy de moda y que está muy en boca de todos, es la fibra óptica. Con la fibra óptica desaparecen estas limitaciones. Ahora ya solo hay que tirar fibra desde donde queramos hasta donde queramos y no tendremos problemas de que tenemos atenuaciones, no tendremos las interferencias que teníamos antes con el par de cobre utilizado en la ADSL. Y como veis, lo que se hace ahora es combinar ADSL o VDSL con centrales, subestaciones, y empezar a usar la fibra óptica. Aquí tenemos el FTTH, que sería Fiber to the Home, hasta nuestras casas, cuando tenemos fibra hasta nuestras casas, y luego Fiber to the Node, hasta el nodo, ¿vale? Será un nodo central que va recogiendo las distintas ADSLs de los distintos usuarios. Entonces, esto sería un poco la parte del acceso fijo. Y ahora me gustaría daros el enfoque de la parte móvil, que es básicamente en lo que yo llevo trabajando estos 10 últimos años. Como curiosidad, bueno, ¿cuándo se hizo la primera llamada a través de un teléfono móvil? Fue en 1973. Como veis, bastante reciente, porque es hace 40 años. O sea, tenemos que el acceso fijo en las llamadas telefónicas hace 100 años que se hizo la primera llamada, y ahora en cambio son solo 40 años hasta los servicios que tenemos hoy en día. Y la curiosidad de la primera llamada fue que Martin Cooper llamó a Joel Engel, que era investigador de Bell Labs, y la curiosidad de este punto es que, aunque esto es un hito, Joel Engel no estaba contento. ¿Por qué? Porque Martin Cooper trabajaba en la competencia, trabajaba en Motorola. O sea que es muy curioso cómo el primer hito de la telefonía móvil quede reflejado el nombre de Joel Engel, a pesar de que él no fue el que realizó esta llamada, sino el que la recibió. Al final parece que todo se queda en que Martin Cooper hizo la primera llamada, pero se la hizo a la competencia. O sea, la verdad es que es un tema bastante curioso. Entonces, pues bueno, por contaros en estos 40 años que se ha hecho y la evolución rápida que ha tenido, pues eso, en los 80 se empezó con la voz analógica. Como veis, estos pedazos de teléfonos móviles que necesitaban esa batería, que pesaban alrededor de 4 kilos esas baterías,
ya se digitalizó todo el sistema de telefonía móvil y se empezaron a tener servicios que ya conocéis como el tema de SMS, la identificación de llamada. Un poquito antes de los 2000 ya se dio el tema de GSM, Edge, GPRS, donde ya se introducían datos. ¿Veis? Como veis, en unos 25 años fueron capaces de meter datos a través de la telefonía móvil. Como sabéis, la principal dificultad que tenía la telefonía móvil no es como el cable. En el acceso fijo era lo que metieras por el cable, era lo que iba a llegar. Entonces solo te tienes que hacer cargo de que lo que llegue al otro extremo, pues llegue como más o menos lo has enviado. En la telefonía móvil tienes muchos más problemas. ¿Qué pasa? Estás transmitiendo por el aire. Hay muchos más problemas de interferencias, hay muchos más problemas de refracciones, de que te lleguen muchísimo número de señales. En cambio, ha evolucionado muy rápido. ¿Qué significa? Que la tecnología, cada vez la velocidad de progresión es mayor. Y bueno, ya llegamos en el 2004-2005 con los servicios de 3G, donde de verdad podíamos tener servicios de datos a través de la telefonía móvil. De hecho, si vosotros sois de primer año, la mayoría de vosotros habréis conocido la telefonía ya a partir de 3G. Pues entonces, para que os hagáis la idea, yo cuando empecé a trabajar empecé con estos servicios, ¿vale? Era la primera vez que alguien intentaba pues conectarse a internet con el teléfono móvil. Antes no se concebía. Se concebía el utilizar el teléfono móvil para llamar y enviar SMS. A partir de la parte 3G es cuando ya se empieza a ver como una alternativa, como un servicio alternativo. Y de hecho, a día de hoy, como veis, la evolución ha sido a partir de 3G y se han ido evolucionando tanto las capacidades de descarga como las de subida, ¿vale? Y entonces, en la misma línea que van creciendo los servicios, van creciendo las necesidades y el uso de los usuarios. Como podéis ver, en 3G, que teníamos velocidades con HSDPA hasta 3,6, 7,2 megabits por segundo de descarga, ya empezamos a ver que son viables servicios de descarga, ya tenemos una navegación más que fluida. Con HSUPA lo que hacemos es aumentar el servicio de subida. Antes teníamos limitaciones en el que no teníamos suficiente capacidad en el canal de uplink y empezamos a ver como algo normal la interactividad de los usuarios en Internet. Vemos como cada vez crecen más servicios como Facebook que nos permiten subir contenido. Antes siempre era más descarga, si os acordáis era más, sobre todo a nivel usuario, a descargarnos películas, vamos a hacer cosas. Entonces ahora ya cada vez es más interactivo. Con HSPA Plus ya empezamos a conseguir velocidades de 21 megas y hasta 42 megabits por segundo. O sea, ya estamos hablando que en cosa de 30 años somos capaces de partir de no tener datos en una línea móvil a tener 40 megas, a tener un ancho de banda de 40 megas. De ahí que lo que os decía, lo de que enfatizaba la parte de cómo ha crecido. Y actualmente, ahora que se ha puesto muy de moda, sobre todo en España, ahora que después del verano han sido lanzados los servicios de 4G, ¿vale? LTE, 4G. ¿Por qué está separado el 4G LTE? ¿Alguien de aquí me lo sabría decir? Vale, os lo cuento, estáis en primero, lógico y normal, ¿vale? Al final lo que se decide como un 4G puro es que todo lo que va a través de la red vaya a través de paquetes, que se seccione, paquetes de información. Actualmente los servicios de voz son servicios dedicados. Tú estableces un camino y esa es la llamada que tienes establecida. Para que sea 4G puro lo que se quiere es que todo se vaya a datos y que nos olvidemos de tener servicios dedicados, todo eso que implica en poder reducir los costes. Al final estamos proporcionando mayores servicios con un coste menor desde el punto de vista de los operadores. Y todo esto aquí nos lleva a que en 40 años los servicios de telefonía móvil han sido capaces de alcanzar a los de acceso fijo. Ya tenemos la fibra óptica, que nos están anunciando todos los operadores por la televisión, los 100 megabits por segundo. Si os dais cuenta, ya hemos alcanzado los 100 megabits por segundo en la telefonía móvil. ¿En qué desemboca todo esto? En que empiece a existir una convergencia fijo-móvil, que ya no haya que depender de tener una conexión para trabajar, para divertirte, para ver vídeos, para ver a una persona que tienes, a un amigo que está en otro país. Entonces ya vemos que podemos acceder desde cualquier tipo de servicio, ¿de acuerdo?
Y ahí es como vemos. Aquí os quería mostrar el estado de hoy, cómo están las tecnologías de acceso fijo, como veis a través de la ADSL, ADSL2 Plus, VDSL, fibra óptica, y cómo ha sido el crecimiento de la tecnología en la red móvil de acceso. A día de hoy empiezan a estar muy cercanas, por lo que entonces tendremos que vamos a poder acceder a cualquier tipo de servicio desde una tecnología o de otra. Entonces, después de haberos contado un poco la parte teórica, haberos situado cómo están ambas tecnologías hoy, me gustaría deciros cómo son el estado real de los mercados. Porque todos podemos decir, antes de lo que pasaba, si aquí tenemos 4G, en otros países no tenemos 4G, la fibra óptica, bueno, pues eso es lo que os quiero contar un poquito. Todo esto desemboca en una globalización. Ahora entraremos en detalle, pero aquí lo que os voy a mostrar es el despliegue de banda ancha en el acceso fijo y el despliegue de LTE. Al final estamos en un mundo global, donde todo el mundo tiene las capacidades para poder conectarse a Internet y tener servicios, para acceder a esos servicios de voz IP, de redes sociales, etc. Seguimos. Y aquí tenemos la parte de mobile broadband, la parte de banda ancha de acceso fijo. Como veis, no se ve muy bien, pero bueno, os cuento. Casi más de un 75% de las regiones a nivel mundial ya poseen acceso de banda ancha o van a hacerlo de aquí a finales de año. Esto significa, tenemos a todo el mundo comunicado, esté donde esté, estemos en Groenlandia, que está planificado, estemos en China, estemos en Oceanía, ahora mismo el mundo está comunicado y en buenas condiciones. Lo mismo pasa si al final vamos y vemos LTE, un servicio reciente, como es el LTE, que implica unos gastos. A pesar de la crisis, os quería mostrar cómo está. Vemos como en América casi el total del continente está cubierto, ¿vale? Y tanto Latinoamérica aparecen en unas zonas que están en crecimiento. Vemos cómo está cubierto toda la parte de Europa. África quizás, lógicamente, ya que necesita una mayor inversión, es la zona más pobre, pero posee zonas de LTE, sí está cubierto por GSM. Incluso una curiosidad, a pesar del crecimiento de China, como veis, China lo tiene en planificación y de hecho va a empezar el año que viene China a empezar a extender sus redes LTE, pero a día de hoy, con el potencial que tiene, todavía no lo tiene. Por lo tanto, lo que me gustaría deciros, el concepto de globalización, es que al final todo el mundo está conectado. De hecho, ahora, sobre todo en nuestro campo, en el campo de las telecomunicaciones, ya no es como antiguamente de hacer negocios, hacer proyectos con regiones cercanas. De hecho, ahora mismo, pueden estar trabajando y compartiendo información empresas de cualquier parte del mundo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy inmerso en un proyecto, el proyecto de Firefox OS. No sé si alguien conoce qué es Firefox OS. Sí. Bueno, Un sistema operativo para móviles que está lanzando Mozilla. Eso es, muy bien. Entonces, es un sistema operativo para móviles basado en HTML5, basado en la tecnología de las páginas web, que lo que se trata es eso, de poder abrir ese sistema operativo a cualquier tipo de plataforma, llevarla al móvil. Y aquí es muy curioso porque, como bien ha dicho vuestro compañero, este proyecto ha sido lanzado por Mozilla, que está en Estados Unidos. Pero lo curioso de esto es que están utilizando como partner a Telefónica, que está en España. ¿De acuerdo? Estamos viendo como una empresa europea y una empresa estadounidense, una empresa sin ánimo de lucro, por cierto, que es lo curioso de Mozilla, está colaborando con Telefónica. Y de hecho, uno de los principales partners es ZTE, la empresa en la que yo trabajo, con China. Como veis, esto que parece que el mundo es muy grande, antes que nos parecía que acceder de una región a otra, ahora se empieza a hacer pequeño. O sea, cosas que vais a tener en la mano, que hay gente que ya tiene en la mano, pues ha sido parte de muchas y distintas empresas situadas en distintas regiones y con distintas mentalidades, que es la gracia y lo importante de este proyecto y de nuestras capacidades. Entonces,
Después de todo esto, me gustaría hacer la reflexión con vosotros. ¿Cómo evolucionan los ingenieros? ¿Vosotros qué creéis que debe tener el ingeniero? ¿O qué vais a tener que tener vosotros cuando terminéis vuestra carrera? Esa que se supone que habéis iniciado con ilusión y con ganas, que va a haber futuro para los telecos, que gracias a Dios es un sector que, aunque esté tocado, es de los que mejor va. Entonces me gustaría que muchos de vosotros, ahora que acabéis de entrar, con esta reflexión, con todo lo que os acabo de explicar, de decir, de ahora colaboran muchísimas empresas. ¿Vosotros qué creéis que debe tener un ingeniero o cómo debe cambiar la mentalidad de un ingeniero a día de hoy, cuando vosotros terminéis? ¿Algún comentario? Bueno, os cuento, a ver si me ayudáis. Vamos a ver. Me gustaría que participarais, pero sin miedo, en esta reflexión. Esto está hecho para vosotros y con la idea de decir, habréis entrado con unas miras, es decir, oye, vais a ser ingenieros. Dice, ¿ingeniero qué conlleva ser ingeniero? A lo mejor más de uno lo habéis pensado todavía. Tener un papel donde ponga, no, ahora soy ingeniero de telecomunicaciones, especialidad, bla, bla, bla. Más cosas. Tened en cuenta que un ingeniero, el otro día lo hablaba con un compañero y voy a compartir con vosotros la reflexión. Un ingeniero parece que viene de ingeniar, efectivamente. Ingeniar siempre nos vamos a la parte de innovación. Y efectivamente, esa puede ser una de las partes, pero innovar en un ingeniero también puede significar saber cómo solucionar un problema, que es ingeniártelas a cómo solucionar un problema, y también lo que puede significar es decir, ante el momento de una duda, tengo que elegir, tengo que saber hacia dónde ir y elegir siempre la mejor solución. Eso va a ser la idea y por eso nos van a pagar. O sea, un ingeniero no es solo una persona que tenemos ahí y realiza un trabajo. O sea, la formación que os van a dar los profesores que aquí tenéis no es solo los conceptos teóricos, no es solo aprenderos lo que es una derivada, no es solo, es ir más allá, decir, tener un objetivo que hay que cumplir y cómo hay que cumplir eso. Entonces, bueno, esta es la forma que están evolucionando, ¿vale? Antes, lo que os decía, era la parte de los ingenieros estaba, como podríamos decir, como más nichos. A día de hoy, los ingenieros se están comunicando, y se están comunicando a nivel mundial. El ejemplo que os he puesto del proyecto. Esa es la mejor propuesta que os puedo enseñar. ¿Cómo? La propuesta en un sistema operativo abierto entra en China cuando ellos tienen una mentalidad que es totalmente todo lo contrario. Porque ellos son cerrados, para que os hagáis la idea. Por ejemplo, terminales Android, que nosotros estamos acostumbrados a usar todos sus servicios, como el tema del Play Store, para descargarnos aplicaciones, el tema del GPS, eso en China está capado. O sea, no se permite a los chinos poder acceder a la información. En cambio, gracias a estas evoluciones tecnológicas, China, una empresa como CAT, ha sido capaz de meterse en un sistema operativo abierto. O sea, al final es un mundo global. Se quieren compartir iniciativas globales de las que se pueden aprovechar todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, un poquito para finalizar, y dado que os ha dado un poquito de miedo, me gustaría compartir con vosotros lo que son los 4 pilares de la innovación y me gustaría situaros dónde vais a estar al principio. ¿Vale? Los 4 pilares de la innovación en un primer momento es las personas, eso es la educación, el talento. Ahí es donde estáis ahora mismo. Vosotros sois futuros ingenieros y es lo que estáis recibiendo, este primer pilar de la innovación. Las ideas, cuando ya no estéis tan saturados con el tema del estudio cada día, los exámenes, vais a ver como más de uno va a tener inquietudes, incluso estando como me pasó un poco a mí. Yo, a pesar de estar trabajando, empecé a tener inquietudes en la parte profesional, pero más por ver aquello que es práctico. El problema que tenemos aquí es que parece que siempre estudiamos, claro, y estudiamos, ¿y dónde está la parte práctica? ¿Y cómo se ve esto? Yo al final tuve esa inquietud, y por eso pude llevar en paralelo la parte de mi trabajo
con la parte de seguir mis estudios. Y de hecho, a mí me valió muchísimo. Y es algo que os aconsejo, que en el último año, cuando os queden poquitas asignaturas o cuando estéis con el proyecto, que empecéis a ver eso, a pensar en la posibilidad de decir, ¿cómo puedo entrar en una empresa? ¿Cómo puedo hacer algo relacionado que durante estos 3-4 años me haya gustado? Es decir, empezar a vincular, para que veáis esa ilusión, para que podáis terminar la carrera de ingeniero con esa ilusión, con decir, oye, que todo lo que me enseñó, por ejemplo, Rubén, que al final me vale. Que ese es el problema que muchas veces tenemos, que todo aquello, la parte de las matemáticas, que parece más dura, la parte de la física, sí nos vale. O sea, en el fondo es así. Que luego en la parte profesional desarrollamos muchísimos más conocimientos teóricos. Pero esa es la base, ¿vale? O sea, no puedes liarte a contar un relato si no sabes hablar. Pues eso es lo que os va a pasar a vosotros. Vosotros tenéis que ser ingenieros y a partir de ser ingenieros desarrollaros como personas en la parte ingenieril también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí nos centrábamos. Aquí lo que os toca a vosotros son estas dos partes, la parte de las personas y la parte de las ideas. Esto es lo que vais a tener cuando salgáis como ingeniero. Pero luego quedan las dos partes, como aquel que dice, de la cruda realidad. O sea, de la realidad que hay que tenemos ahí fuera, cuando ya somos ingenieros, en el que vemos que hay que luchar y tener una presencia global. Pues es lo que os estoy comentando. Tener que entrar en empresas, tener que entrar en una cultura nueva, ¿vale? Porque en función de donde entres te tienes que adaptar. Y esa es una función muy importante y que hoy en día se valora mucho de los ingenieros. La capacidad de adaptación, ¿vale? Yo os cuento un poco la experiencia. Yo no tiene nada que ver la experiencia que he tenido en Telefónica, una empresa consolidada en España, consolidada a nivel mundial, con unos cánones de calidad, a luego pasar a trabajar a ZTE, una empresa china, donde culturalmente chocas. O sea, directamente lo que ocurre es que chocas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que ahí es donde somos ingenieros, no solo esas soluciones que os digo, que tenemos que intentar encontrar, sino adaptarnos a una cultura, entender, decir que igual que nos toca trabajar con gente de Europa, nos puede tocar a trabajar con gente de China, con gente americana. O sea, ya no es trabajar con otros ingenieros y con otras personas. Eso es el principal objetivo que hay que tener, el que seáis capaz de adaptaros al entorno. No solo decir yo, mi trabajo, oye, yo soy ingeniero, yo tengo que hacer esto, no. Al final es desarrollar esa capacidad de adaptación al mundo. Y como último, al final es la parte más de alianzas a nivel estratégico, de negocio, que eso os tardará un poquito más en llegar, pero que al final lo que hace es cerrar los 4 pilares de la innovación. Y bueno, al final era esto lo que os quería transmitir. Y me gustaría, ahora que ya os he explicado que está un poquito más cercano, pues que me contéis pues dudas, acabáis de entrar, oye, puntos de la presentación, cosas, inquietudes. De verdad, os agradecería que pudierais compartir algún punto ahora mismo. Como tú has mencionado, que ya ahora todo está comunicado y Sí. la capacidad de adaptación que tienen que tener los ingenieros, los idiomas, me imagino que serán súper importantes. Efectivamente. Al igual que tú estás inmerso en un proyecto en España, pues tener compañeros de departamento, de proyecto que estén en Estados Unidos, Rusia... Efectivamente. O sea, no es que sea importante, es que es fundamental, es obligatorio. O sea, igual de importante que es tener la ingeniería, el mismo valor le van a dar que sepáis hablar inglés u otros idiomas. Fundamental a día de hoy, el inglés. O sea, porque es así, lo que dices, igual que te tocará trabajar incluso en tu mismo departamento. O sea, yo dentro de mi departamento, ahora he cambiado de equipo, pero yo en mi equipo tenía 2 personas en China, tenía 2 personas en España y 2 personas en Latinoamérica. O sea, al final tienes que hacer un equipo y los idiomas son fundamentales, eso sí, porque al final no podéis colaborar. Y aunque lo creáis, podéis ser muy buenos ingenieros, pero como no tengáis idiomas, no vais a poder ir a muchos sitios. Vais a estar siempre encasillados. Y a día de hoy, un ingeniero de telecomunicaciones es obligatorio que sepa los idiomas. Por lo tanto, si eso lo podéis llevar en paralelo, o si tenéis un buen nivel de inglés, mantenerlo, practicarlo,
porque a día de hoy se puede hacer, la verdad, y es fundamental, la verdad. ¿Alguna pregunta? Si la tecnología está evolucionando del 3G, ahora ha salido el 4G, Sí. me imagino que en el futuro saldrá el 5G, la quinta generación, tal. ¿No se está destruyendo la fibra óptica, por otro lado? No, para nada. O sea, al final son dos tecnologías distintas. O sea, siempre... Dime. ¿Me permites? Repite la pregunta porque... Ah, vale, porque no... Pues Bueno. es que, sí. No, que la repito yo. Vale. Vale. Bueno, lo que estamos diciendo que si la duda es que con el desarrollo de las tecnologías, que el 4G pueda destruir la fibra óptica. En principio no, eso es un poquito el miedo que tenían los operadores. Al final, para un servicio seguro y que pide unas capacidades, se está optando por la fibra óptica. ¿Por qué? Porque es más fiable, ¿vale? Todo aquello, como así he arrancado un poquito la presentación, todo aquello que transmites a través del cable lo tienes más controlado. Va a sufrir menos interferencias, vas a tener menos problemas. En el 4G, efectivamente, tenemos 100 megabits por segundo, pero con lo que se juega mucho en la telefonía, en las tecnologías de telefonía móvil, es que esos son teóricos y máximos, ¿vale? Tú ahora mismo, no sé si tienes y si no cuando lo tengas, un teléfono 4G, si pruebas una descarga no vas a tener 100 megabits por segundo, ¿vale? ¿Por qué? Esas 100 megabits por segundo son en condiciones especiales, es estar a una cierta distancia de la antena, que no tengas más usuarios que se estén llevando, que te estén quitando ancho de banda y que estés tú solo, ¿vale? Y que no tengas ningún tipo de interferencia. Por lo tanto, a pesar de que yo lo que os he comentado de la convergencia, efectivamente, ahora mismo se están uniendo, pero no tienes la misma capacidad de servicio en una red fija que una red móvil. En cambio, en la fibra óptica, tú en tu casa mides, yo tengo fibra óptica en casa telefónica y si tengo 88, 89 megas. En cambio, con un 4G vas a ver, y si estás en buenas condiciones, vas a poder tener veintitantos, 30 megas y en muy buenas condiciones, ¿vale? Sí, pero lo que me refería yo era que, o sea, ha evolucionado tan rápido lo de 3G, 4G, llegar a la quinta generación, tal. Pues puede pasar, Que la fibra óptica efectivamente puede pasar. De hecho, una de las cosas que está pasando, y puede llegar a que se canibalice, es que es más barato poner una antena que tirar fibra. O sea, tú con dos antenas eres capaz de cubrir una zona muy extensa, sobre todo ahora. En la parte del 4G, no sé si lo habéis escuchado, el problema que había en España es que se quería poner, la zona del espectro que se quiere utilizar es la zona donde está la televisión digital, que es la zona de 800 MHz, ¿vale? Entonces, ahora mismo están usando, yo creo que todos han lanzado en la frecuencia de 1800. Entonces, en la telefonía móvil, a mayor frecuencia, menor distancia de alcance, ¿vale? Entonces, ¿cómo quiero decir? Que en 1800 vas a llegar de aquí a aquí, y cuanto más bajemos la frecuencia, más región vamos a poder alcanzar. Entonces, puede pasar eso. O sea, la verdad es que puede llegar a pasar de que lleguen operadores nuevos que digas, es que a mí me cuesta mucho tirar cable o tirar fibra. Dices, yo aquí lo que pongo es un servicio de telefonía y empiezo a hacer. Puede pasar y ya veremos cómo es la evolución. De hecho, a día de hoy, la siguiente evolución del LTE es el LTE Advance, que ya promete 150 megabits por segundo de bajada. Por lo tanto, eso en un futuro, además puede ser un futuro cercano. En un futuro de 2, 3, 4 años podemos estar en esa tesitura. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una. Bueno, has dicho que trabajabas en el área de smartphones, ¿no? Sí. Bueno, imagino que lo has visto bastante. ¿No crees que hay muchas áreas de los smartphones que están bastante subdesarrolladas? Por ejemplo, el gasto que tienen las pantallas y el uso de las baterías, que no duran nada. Efectivamente, bueno, ahí eso sí que da para hacer una conferencia y para hacer mucho más. Pero bueno, efectivamente, el tema de los smartphones, o sea, es un mercado muy extenso. O sea, al final tenemos lo que tú dices, lo que todo el mundo quiere o lo que todo el mundo ve, que son los smartphones con todas las capacidades. Y luego están los smartphones de un slot muchísimo más bajo, con pantallas más pequeñas. Sí es verdad que en la gama alta lo que sí que se están haciendo es utilizar arquitecturas que desde el punto de vista de consumo son mucho más eficientes, ¿vale? De hecho, aunque vosotros creáis ahora que está muy de moda
los 4 núcleos, los 8 núcleos. O sea, lo que se está haciendo es desarrollar equipos que, a pesar de tener 4 núcleos, son muchísimo más eficientes que equipos que tienen 2 núcleos. Dices, ¿y cómo se entiende eso? Dice, ¿cómo puede ser que un equipo que tenga, entre comillas, el doble de motor pueda consumir menos? Bueno, igual que avanza la telefonía móvil, avanzan los chips. A medida que se avanza la tecnología, lo que se hace es disminuir el tamaño del chip, ¿vale? Si antes teníamos, imaginaros, para ir a ese orden de consumos, casi se está reduciendo del orden de 28 nanómetros, que ya es muy pequeñito, pero se está yendo a los 14 nanómetros. Al tener una distancia, un espacio menor, a pesar de hacer mayor número de cálculos, el calor que se pierde es menor. Por lo tanto, estamos teniendo un consumo inferior. Y entonces, y fuera de ahí, se están haciendo muchas cosas. La verdad es que se están desarrollando. Lo que pasa es que hay veces que cuesta que llegue al mercado, pero sí se están evolucionando el estudio de las baterías, que es uno de los problemas que hay, que siempre se dice, más batería, más batería. El problema es que no está saliendo rentable. Si hay tecnologías que lo que hacen es salirse de la típica batería de litio y utilizar otros componentes que puedan dar más durabilidad. Lo que pasa es que a día de hoy, todavía a nivel de coste, no sale rentable empezar la introducción de este tipo de tecnología. ¿Alguna pregunta más? Ahora que estáis a tiempo, que si no me voy... No, de verdad, si tenéis alguna inquietud, sí que la agradecería. Estáis a tiempo, yo ahí sería una persona más cercana, dime. El desarrollo de las tecnologías en cuanto a la velocidad de acceso a internet, etcétera, etcétera, tanto fija como móvil, cada vez tenemos más velocidad de bajada, de subida, etcétera, etcétera. Sí. ¿Eso va a crecer indefinidamente? ¿Hasta qué punto tiene sentido aumentar la capacidad de...? No sé si me explico. Sí, te entiendo, es así. Pues si os dais cuenta, vosotros imaginaros, hace 10 años decías, pero tiene sentido, pero ¿quién se va a conectar por un teléfono a internet? Pero si te conectas te tienes que conectar con el ordenador por el cable, y decías, pero ¿quién se va a conectar? Y se hacían esa pregunta, pero esto, ¿cómo te vas a poder conectar por el móvil? ¿Quién lo va a utilizar? Y a día de hoy se utiliza, y a día de hoy todos vosotros, o sea, seguro que el 100% tenéis un smartphone que está conectado ahora mismo a internet, ¿vale? Y esa ha sido la evolución en 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Que igual que evoluciona la tecnología, lo que os he explicado un poco, evolucionan los servicios. Hay servicios que cada vez necesitan más capacidad. Antes, el ver YouTube era como algo, ¿quién se va a poner a ver vídeos en YouTube? Es así, o sea, ¿quién va a estar una tarde pasándose viendo vídeos en YouTube? Y ahora es la aplicación que más se utiliza en Internet. Por lo tanto, cuanto más aumente el ancho de banda, más nuevos servicios crecerán y nacerán para poder aprovechar esas capacidades. Ahora estáis viendo vídeos en YouTube con calidad Full HD a 1080 y lo estás viendo normal, sin despeinarte. Y eso hace 5 años, no estoy hablando de hace 10, hace 5 años todavía no se veía, decíamos, ¿cómo vamos a tener capacidad a través de una línea fija de poder consumir todo ese tipo de datos? O sea que mi respuesta es la de, a día de hoy nos podemos plantear eso, pero la experiencia nos dice que nacerán servicios que aprovechen esas capacidades. Nada. ¿Alguna cosa más? Sí. Has comentado una cosa que me ha llamado bastante la atención, es que era innovar. No solamente es sacar, inventar cosas nuevas, sí, sino que también es cómo resolver un problema y sobre todo has dicho algo que me ha parecido muy llamativo, que es elegir la mejor solución, ¿no? Sí. Quizá es un poquito, me gustaría si puedes comentar un poco eso, es decir, un poco la idea de que alguien cuando intenta, pues es un problema, o se le pide algo, la diferencia que hay entre encontrar una solución, a veces la primera que se te ocurra o tal, o la de intentar encontrar la mejor solución. ¿Eso es innovar? Sí, es innovar, porque al final es lo que digo, está como, para mí, con la experiencia que he tenido en 2 empresas con un gran potencial en I+D, la innovación, como aquel que dice, poniéndote un ejemplo práctico, es sacar un sistema operativo nuevo, por ejemplo, móvil a la calle. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Firefox?
Esa es la innovación. Pero luego para mí hay una segunda derivada que es implementar y hacer real esa innovación. Ahí es donde entra en juego lo que digo de saber elegir la misma solución. Esa innovación, sin una ejecución de proyecto, no se toman las decisiones correctas en el momento adecuado, evaluando las personas, evaluando el entorno. Ahí es donde entra en juego no solo la parte ingenieril, es donde entra la parte de persona, decir, ¿cómo llevo esto a cabo? ¿Cómo llevo a cabo esta innovación? Es decir, pues tengo que saber elegir cómo hacer esto o cómo tomar esta decisión para que eso sea una realidad. Ese es el punto de vista que he tenido en estos proyectos y en otros proyectos cuando estuvimos haciendo, por ejemplo, la implantación de la parte de 4G con Telefónica. Es decir, que una cosa es la innovación y lo que se ve y otra cosa es toda la ejecución de proyecto, que para mí es igual o más importante que esa idea. Porque una idea sin una planificación de proyecto y sin una ejecución correcta no vale para nada. Bueno, pues si no tenéis... ¿Rubén? Sí, hombre, sí, vale. De verdad que os animo a que me preguntas, no todos los días se tiene aquí a una persona como Paco, ¿no? Además, tan dispuesta a darnos cosas, ¿no? Yo tengo dos preguntas. La primera yo creo que es fácil en lo que puedas. ¿Nos podrías anticipar un poquito qué es eso del Firefox OS? Vale. ¿Qué va a aportar nuevo a los Android, a los Windows Phone, a los iOS? Vale. ¿Qué va a aportar? ¿Por qué? Bueno, por explicaros un poco el nacimiento de Firefox, pues eso, ha sido una iniciativa que hace más de 3 años lanzó Mozilla. Mozilla no tiene ánimo de lucro, es curioso, es una empresa que no da beneficios, o sea, que no tiene que dar cuentas, o sea, que todo lo que gastan viene de gente de fuentes externas, y lo que se quería, la idea, eran 2 objetivos. Uno, el que mejor queda, como aquel que dice, vamos a decir, y otro, por el que está siendo apoyado. El primero es porque es un sistema 100% abierto. O sea, en Android, por ejemplo, que es el más extendido, no todo es 100% abierto y sobre todo está controlado por Google. O sea, al final todo el mundo está supeditado a las liberaciones de código de Google. Entonces, con Firefox OS lo que se quiere es tener un sistema operativo abierto y sobre todo llevar la experiencia de la web, algo que estamos todos acostumbrados a navegar, que lo hacemos todos los días, llevar esa experiencia al teléfono móvil y tener una experiencia muy similar. Ese es el objetivo que se quiere. Luego, el segundo, pues es romper el mercado. O sea, ese es por lo que está siendo apoyado. A día de hoy existe un duopolio entre iOS y Android y lo que se quiere es romper, siempre que hay un duopolio, que hay un gran control del mercado, lo que quieren sobre todo los operadores es romper esta dinámica. Se ha hecho con Windows Phone. Windows Phone se ha introducido como tercera alternativa, pero bueno, después de los últimos cambios que ha habido, de que al final Nokia ha sido comprada por Microsoft, va a ser un sistema operativo que básicamente de aquí a un año va a ser solo apoyado por Nokia, como es lógico. Van a dejar de dar este apoyo a otros fabricantes como Samsung o HTC. Entonces la verdad es que se abre, este proyecto es muy bonito porque se abre una nueva oportunidad. Al final es romper, es ver si se es capaz de romper esos duopolios. De hecho, con Telefónica la experiencia que tenemos, en un principio dado que es muy difícil luchar con sistemas operativos maduros como son Android, que son sistemas operativos que tienen 5 años, o iOS, es arrancar por mercados emergentes. Y esa es la estrategia que hemos tomado tanto nosotros como Telefónica. Irnos, sobre todo en Latinoamérica, que es donde se están haciendo volúmenes, donde hay mayor número de ventas, y empezar a dar ese tipo de dispositivos a gente que estaba acostumbrado a lo que nosotros llamamos un feature phone, que un feature phone es pues, un teléfono con botones, el de toda la vida que hemos tenido, que se empiece a pasar y que pueda tener sus primeras experiencias con un smartphone con Firefox OS. Entonces, la idea es poder construir sobre esa base,
sobre esas bases de smartphones y empezar a competir de aquí a un año, competir con los Android. A día de hoy es difícil, es muy difícil, lógicamente, es un sistema operativo que tiene comercial, tiene 6 meses, no llega a 6 meses en la calle. Entonces, bueno, esos son los objetivos que se persiguen. Y luego, valores diferenciales, pues es lo que te decía. Al final, el tener el Firefox en tu móvil es que cambies el concepto de, por ejemplo, de búsqueda de aplicaciones. Al tener en tu móvil todo basado en la web, en HTML5, tú cuando buscas un concepto, buscas un concepto real. O sea, un concepto en el que tú, en el buscador de tu teléfono, buscas, yo no sé, un jugador de fútbol, imagínate. Y lo que encuentras son todas las aplicaciones web y los contenidos relacionados con ese concepto. Entonces ahí es donde se le quiere dar una vuelta a Firefox OS. ¿Y la segunda? Una última pregunta. Sí. ¿Puedes volver a la transparencia anterior? Somos estudiantes. ¿Eso es? Ahora. Yo estoy en la parte del enemigo, ¿no? Los profesores, pero bueno. Pasamos al mundo de las ideas. Eso es. Digamos, entramos en el mercado, técnico, normalmente tenemos que entender los mercados. Empezamos, en tu caso, empiezas, pues entiendo que como becario en Telefónica y Más-D. Eso es, sí. Pequeño, consolidas tu puesto, te haces un buen técnico, vas entendiendo el mercado, vas añadiendo elementos de finanzas, llegas a la posición que tienes ahora y te voy a hacer una pregunta muy difícil. Ya son 2 encerronas, una traerte aquí y esta. ¿Cuál es tu siguiente salto? Mi siguiente salto es solo seguir la flecha. ¿Cuál es el siguiente salto que va después de este? Otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy evolucionando. Ahora empecé en septiembre, en marzo de este año, empecé el MBA. ¿Por qué? Porque yo llevaba una trayectoria, pero para mí, sinceramente, hay mucha gente que no lo cree, pero para mí es fundamental volver. Por esto es cíclico. Por eso la innovación al final es cíclica. Hay que volver. O sea, vosotros no vais a ser ingenieros y con lo que estudiéis aquí os va a valer toda la vida. Todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, a mí me ha pasado que en mi carrera profesional ya estaba estudiando, ya estaba adquiriendo conocimientos, incluso todavía aquí no me habían dado. Pero es fundamental seguir el ciclo. Y así es como va. Por eso son los 4 pilares de la innovación. Y por eso esto es cíclico. Al final, vuelve. Ahora os dará pereza. Es lógico, acabáis de empezar. Y estáis en una ingeniería de teleco. Os da pereza. Pero de verdad, para mí, una de las cosas que he defendido, tanto con compañeros como con mi equipo, es no hay mejor cosa que un ingeniero pueda defender con conocimientos y porque lo sabe. O sea, no, hay mucha gente que, hablando pronto y mal, es muy vendemotos, podríamos decir. A mí nunca me ha gustado ese tipo de personas. A mí siempre me ha gustado las personas que defienden una idea o defienden una decisión porque tienen los conocimientos para poder defenderla. Entonces, por lo tanto, ¿a mí qué me está pasando ahora? Que me estoy metiendo más, como ha dicho Rubén, la parte de producto, evolucionando con el mercado, estudiando las necesidades. Y ha llegado a un punto en el que he dicho, vale, mi parte de ingeniero me vale hasta aquí, pero la parte que empieza ahora no tengo esos conocimientos, por lo que no me ha quedado más remedio si de verdad, esto es solo con un objetivo, que es ser buen profesional. Oye, podéis ser profesionales o ser buenos profesionales. Para mí, si de verdad queréis ser buenos profesionales en un campo como el nuestro, no nos quedará más remedio que reciclarnos, ser inquietos y estudiar todo aquello que realmente nos haga falta en cada momento. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues bueno, si no tenéis nada más que comentar, muchísimas gracias a todos y ha sido un placer, de verdad.